La que se está armando en Europa. Mientras la mayoría de personas en el mundo están tal vez más atentos a lo que está sucediendo con el tema del mundial, en la Unión Europea se están viviendo divisiones bastante fuertes. La propuesta de Polonia para el techo de los precios del crudo ruso genera una ruptura en la Unión Europea, en la cual no solamente algunos han salido a decir que no se va a firmar, sino incluso que amenazan con salirse de la Unión Europea. Una situación que para algunos es inexplicable porque supuestamente este es un esfuerzo de todos para intentar ponerle freno a Rusia, y al final del día aparentemente la situación hace que se dividan entre ellos y se peleen. Y claro, como siempre, tenemos pues esta postura por parte de Polonia de ser mucho más agresivos con Rusia que el resto de países de la Unión Europea considera que es un suicidio, y sin embargo este tipo de acciones son las que terminan desmoronando los acuerdos que no están llegando y que tienen un plazo tope, el 5 de diciembre. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La Unión Europea todavía no ha logrado aprobar una cifra concreta que sea el techo, que sea el tope para el petróleo ruso. Claro, en este sentido algunos dirían que esto es algo sumamente importante porque así por fin se le puede poner un freno a Rusia. La administración de Vladimir Putin ha sido bastante pragmática al respecto. Han salido al frente a decir que perfecto, los que pongan topes al precio del petróleo no van a recibir petróleo de Rusia, no se les va a vender. Así de sencillo. Entonces, igual, aparentemente, y a pesar de este tipo de declaraciones de Vladimir Putin, aparentemente en Bruselas no interesa y se están sacando los ojos para saber cuál va a ser el bendito tope de este precio de petróleo. En ese sentido, entonces, la principal razón de esta situación es la propuesta de Polonia y de los países bálticos con respecto a esta cuestión en específico, haciendo que el bloque corre el riesgo de perder incluso su unidad. Y esto indica nada más y nada menos que el Financial Times, citando a un diplomático europeo. A ver, previamente la mayoría de los miembros de la Unión Europea había pues expresado su apoyo a esta propuesta de fijar el tope entre los 65 y 70 dólares por barril, un número mágico que apareció en Estados Unidos que según las ecuaciones y cálculos hacía que Rusia venda su petróleo a este precio, pero que esto no signifique una ganancia para Rusia. Claro, como si Rusia al ver este tipo de situaciones decida vender de todas maneras este precio. No tiene sentido, porque si no tienen ganancia, pues sencillamente no lo van a vender, como ya lo ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, aparentemente a Polonia y los países bálticos esta situación es una propuesta demasiado favorable para Rusia. Es decir, estos precios son un regalo para Rusia y va a seguir vendiendo y no es justo. Esto es lo que se dice obviamente desde Polonia y los países bálticos. Y esto también lo indica el medio y según se dice las negociaciones sobre este punto llegaron a una situación imposible. De hecho, ya se está considerando decir que llegó a un punto muerto. El diplomático que comentó al Financial Times el hecho criticó este proceso, subrayando también que todos los miembros de la Unión Europea tienen que ponerse de acuerdo sobre el asunto antes del 5 de diciembre. Además, destacó que estas propuestas estarían socavando la unanimidad europea en un momento cuando la Unión Europea tiene que dar más señales claras sobre su supuesta unidad que no se está demostrando. En septiembre los países del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón y el Reino Unido, aquí es curioso porque ni Japón ni el Reino Unido son parte de la Unión Europea y al menos Japón ha dicho que sí, está muy bonita la idea, pero ellos no pueden hacerlo. Confirmaron su intención de imponer topes, en este caso al precio de los suministros procedentes de Rusia. El caso de Japón es gracioso porque en anteriores reuniones también estaban a favor de imponer sanciones y después, cuando ya no estaban reunidos con nadie, salieron al frente a decir que bueno, estas sanciones estaban bien, pero ellos no las podían aplicar porque terminaban ejecutándose un duro golpe a su propia economía. Esto es lo que sucede en Japón, vaya. Y sin embargo, se dijo pues de poner este precio a los suministros procedentes de Rusia en materia, como hemos comentado, de petróleo. Y sin embargo, está previsto que el límite se imponga para el tema del petróleo el 5 de diciembre. Y para los productos petrolíferos el 5 de febrero del 2023. Pero claro, el plazo sigue avanzando y no se ponen de acuerdo. Por su parte, ya el presidente ruso Vladimir Putin, como habíamos comentado, ha dicho que es muy sencillo. Los que impongan un tope de precio no es necesario saber ni siquiera la cifra exacta, no se les va a vender.
sencillamente el petróleo ruso. Y esto no es un problema real. Recordemos que de hecho ya se ha demostrado, y esto lo ha confirmado incluso la propia Arabia Saudita, que bueno, Rusia le ha estado vendiendo los barriles de petróleo a Arabia Saudita, se los vendía más baratos, y claro, Arabia Saudita, con el precio tan alto que existe, sencillamente los vende al precio del mercado, es decir, una especie de reventa en la que gana Rusia porque consigue un comprador que no es parte de Occidente y no está sujeto a los topes de petróleo, a los topes del precio, y tranquilamente tenemos pues a Arabia Saudita, que es el principal vendedor y uno de los más grandes beneficiados de la crisis energética que se está viviendo en la actualidad. Claro, recordemos incluso que la propia Arabia Saudí dijo que si Occidente necesitaba que se produzcan más barriles de petróleo, que se aumente la producción, había un problema, y es que para lograrlo necesitaban del petróleo ruso, porque era mucho más económico conseguirlo y de hecho reutilizarlo para hacer los procesos de extracción, para sacar el petróleo y venderlo. En ese sentido entonces, y teniendo en cuenta que salió incluso Arabia Saudí a decir que ellos no iban a imponer ningún tipo de tope y que de hecho estaban en contra de esta acción que podía terminar haciendo que el precio del petróleo suba, lo cual evidentemente le conviene a Arabia Saudita, pues tenemos una situación en la cual hasta no se entiende por qué se está generando tanta división dentro de la Unión Europea. No solamente eso, ya hemos hablado de que hay una pelea por poner topes en el tema del petróleo, pues hay un grupo de países que ni siquiera eso. Han dicho que no van a firmar algún tema relacionado al tope del petróleo y tampoco con el tema del gas. De hecho, acaba de salir Italia al frente a decir que ni siquiera va a votar para la propuesta del Consejo Europeo sobre el tope de gas y de hecho exige que se haga una suerte de enmienda. Claro, ya se está trabajando el tema del petróleo, que aparentemente no ha sido tan difícil de imponerle sanciones a Rusia con esto. La realidad es mucho más cruda. Hemos visto cómo se ha elevado por las nubes el precio del petróleo y esto le está preocupando a Estados Unidos a un punto tal que se ha sentado a negociar con Maduro. Pero claro, hablando del gas, aparentemente para Europa esto es algo que no se puede tocar. Y ha dicho Italia que no se va a sumar a la votación de la propuesta de la Comisión Europea con respecto a ponerle un tope al precio del gas. Y esto lo ha declarado nada más y nada menos que su ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pifetto Fratin. Ahora, según aparentemente otros miembros de la Unión Europea, nadie está de acuerdo con el tema de los precios, de trabajar un tope de precios para el gas. Y claro, esta sería una situación bastante comprometedora para la Unión Europea. Todavía no se está trabajando el tema del gas y ya salen países que dicen que ni siquiera van a votar. Y a día de hoy, con el tema del petróleo, hay una fuerte división dentro del bloque comunitario. Ante esta situación y tomando en cuenta lo que está sucediendo, ¿qué opinas tú? ¿Acaso van a lograr llegar a un acuerdo antes del 5 de diciembre? Y más importante aún, ¿vale la pena generar tanta división ante una situación o una solución tan pragmática? O al menos esta es la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin, de que ya no les van a vender el petróleo. ¿Esto acaso no sería básicamente una renuncia como tal al petróleo y se acabó? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.